En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. Ayer en las horas de la noche la Cámara llamada Baja, la Cámara de Representantes del Brasil, volvió pedazos a Dilma Rousseff y a su gobierno, porque por una mayoría que se consideraba imposible, una mayoría de 2/3 de los votos, la presidenta no alcanzó a tener siquiera 1/3 de los miembros de la Cámara de Baja en su favor, se decidió mandarla al Senado de la República a un juicio en el que se resolverá su suerte ya por mayoría simple de los votos que se da por descontada. El grande obstáculo para el proceso contra Dilma Rousseff era ayer, y ayer quedó superado. ¿Eso qué significa? Que es otro gobierno de los del Foro de Sao Paulo que cae, y que cae estrepitosamente. Y no por simples razones, por motivos gravísimos de corrupción. El gobierno de Dilma Rousseff ha venido siendo azotado por episodios de corrupción bien conocidos, en los que quedó incluido su antecesor y su amigo, el presidente Lula, y el Partido de los Trabajadores, y todo lo que estaba alrededor del gobierno, todo se vino al piso. Porque los países difícilmente aceptan la corrupción, pero sobre todo cuando están pobres, sobre todo cuando la gente no tiene horizonte, cuando no tiene que comer, se enfurece contra quienes explotan el Estado en su favor. Y eso es lo que ha venido ocurriendo uno con otro, con todos los países que podríamos llamar los del Foro de Sao Paulo. Aquí hubo en América Latina un brote de izquierda que dominó todo el continente, toda Suramérica, para que no hablemos por ahora de lo que pasó en Centroamérica y de lo que pasó en México. Concentrándonos en Suramérica, tenemos que hubo un brote que siguió al Foro de Sao Paulo, donde fueron ganando una a una las elecciones todos los países de extrema izquierda, con la excepción de Colombia, donde el presidente Uribe les hizo frente, y con un gobierno de centro derecha llevó al país por sendas inopinadas de desarrollo, de tranquilidad, de paz, de bienestar. Pero un presidente tramposo y traidor, Juan Manuel Santos, se hizo elegir con los votos de Uribe para después demostrar cuáles eran sus reales intenciones, y a través de su hermano Enriquito hacer un acuerdo con las FARC para entregarle la nación al narcotráfico y a los guerrilleros o pseudo-guerrilleros de extrema izquierda. Pero ¿qué ha venido pasando en América Latina? Esta revista es fundamental para darnos cuenta de un fenómeno que se volvió ya universal. En Venezuela empezaron las cosas, el señor Chávez, que fue el gran promotor del Foro de Sao Paulo, que tenía una fortuna gigantesca a su disposición, la gigantesca fortuna del pueblo venezolano, de la que el señor se apropió como si fueran sus fondos privados, y acabó con la propiedad privada. De hecho, la combatió hasta donde pudo, invadió las tierras, se tomó las tierras, invadió las industrias, se tomó las industrias, se tomó gran sector de la banca, se tomó el sector de las comunicaciones, es decir, socializó a Venezuela. El resultado, el hambre, la miseria. Nos dicen que la gente en Venezuela se está alimentando de comidas para perros, esos a los que les alcanza el dinero con que comprar comida para perros. La gente tiene hambre física. Ya salió el relato conmovedor de que los venezolanos están comiendo una vez al día. Si desayunan, ni almuerzan ni comen. Si almuerzan, no han desayunado y no tienen horizonte para comer algo en la noche. Eso pasa en el país más rico de América Latina. ¿Cómo reaccionó la gente? El día que pudo reaccionar en unas elecciones a las que les faltó toda clase de garantías,
pero bastó que la gente pudiera salir a la calle para que aplastara al gobierno y a los partidos de gobierno. Más de 2/3 partes de los venezolanos dijeron que no estaban de acuerdo con un régimen que, a propósito de regalarlo todo, destruyó la nación. A Venezuela le siguió, podemos mostrar en seguimiento las ocurrencias de Argentina, otro país riquísimo, poderosísimo. La Argentina lo tiene todo. Argentina tiene energía disponible la que quiera. Argentina tiene la tierra más rica del mundo. Argentina tiene una población sin conflictos étnicos, sin conflictos de ninguna naturaleza. Argentina está llamada a ser una de las naciones más ricas del mundo, como lo fue efectivamente antes de que llegara ese sino trágico que Argentina tuvo en su vida, que fue el peronismo. Pues un gobierno peronista era dueño de Argentina, estaba haciendo lo que le daba la gana, con actos de corrupción también visibles, y el pueblo se pudo manifestar y destruyó el gobierno argentino del kirchnerismo y del peronismo para elegir un gobierno de centro derecha, el de Mauricio Macri, que está empezando a gobernar con todas las dificultades de un país que encuentra en la ruina. Y entonces va el segundo país de América. Tenemos a Bolivia, que es un país con unas grandes mayorías indígenas. El presidente es de origen indígena, el señor Evo Morales, con un país donde hay vastas extensiones de coca. El señor Evo Morales es cocalero y, por supuesto, es socialista. Y a Bolivia también se le apareció la Virgen con la crisis petrolera, porque empezó a vender el gas que estaba montado como una industria eminentemente próspera, y empezó a vendérselo a sus vecinos a precio de oro. Y Bolivia tuvo la época más feliz porque había dinero, pero también corrupción y también socialismo. Y la gente no quiere ni la corrupción ni el socialismo. Acaba de pasar lo impensable en Bolivia. Evo Morales fue derrotado. Quería asegurarse una reelección permanente, se lanzó a un referendo y el pueblo lo derrotó en el referendo. A Venezuela y Argentina le siguió Bolivia. Vinieron elecciones en Perú. En Perú se había elegido un presidente que iba a ser de extrema izquierda, el presidente Ollanta Humala, que resultó menos izquierdista de lo que el gusto de las izquierdas socialistas hubiera querido. Pero de todas maneras teníamos la izquierda en el poder y vinieron unas elecciones en las que la izquierda se presentó con el ánimo de continuar las hazañas del Foro de Sao Paulo. Derrota total, derrota dramática, porque el izquierdismo ni siquiera alcanzó un segundo puesto en las elecciones. Quedó de tercero con una candidata atractiva, una mujer bonita, una socialista feroz, y el pueblo votó contra ella casi con desesperación. Así pues que Keiko Fujimori, que desde luego es centro derecha, ganó las elecciones en primera vuelta, seguidas por Kuczynski, que es un ya casi anciano economista de muchas virtudes y de muchas condiciones, que quedó en segundo lugar. La izquierda fue totalmente derrotada en el Perú. En Chile la está pasando muy mal la izquierda. La señora Bachelet, que ganó las elecciones después de que las perdiera la derecha de Piñera, ha estado amenazada por factores de opinión que la han llevado a tener la más baja opinión favorable de todo el continente, descontado Juan Manuel Santos, que es entre todos el peor. La situación del Ecuador no es nada grata para el señor Correa. La gente empieza a darse cuenta que vivió unas épocas felices con motivo del acrecentamiento de los precios del petróleo en un país que lo que tiene es petróleo para producir y para vender,
mientras el señor Correa le ha hecho la guerra a los empresarios, la guerra a los industriales, la guerra a los agricultores, y los resultados también saltan a la vista. Y tenemos entonces que anoche, en el país más rico y más grande de América Latina, un país con cerca de 150 millones de habitantes, con 7,5 u 8 millones de kilómetros cuadrados, donde tiene todas las climas, todas las formas de producción, una gente tan capaz de desarrollo como de Sao Paulo. Si Sao Paulo fuera un estado independiente, sería un país rico en Europa. Pues con todo y eso, la señora Dilma Rousseff se había tomado la presidencia siguiendo los lineamientos de su amigo y antecesor, el señor Lula da Silva, y el resultado de ayer fue calamitoso. Más de las 2/3 partes de la Cámara, compuesta por todos los partidos políticos, los que habían acompañado a la señora Rousseff, montaron en cólera y la han acusado ante el Senado de la República. La señora Rousseff perdió ayer las elecciones. Queda pues el gobierno traidor de Juan Manuel Santos, que fue elegido con los votos del centro derecha, con los votos del presidente Uribe, y luego en el poder se dedicó a repartir mermelada sobre la tostada. Léase la más grande bonanza económica que Colombia tuvo en su historia desde Simón Bolívar hasta nuestros días. Y endeudó el país, lo empobreció, lo destruyó, destruyó su sistema empresarial, industrial, destruyó la capacidad del campo para producir, lo destruyó todo. El resultado tiene 13% de opinión favorable. Y resultado, el 2 de abril, el pueblo unido salió a las calles a decir no más Santos, no más FARC. El acuerdo con las FARC es lo único que Santos ha querido mostrar al mundo, porque no ha hecho otra cosa de provecho, porque él cree que el acuerdo con las FARC lo pasará a la historia como el presidente que le puso fin a una guerra de 60 años. El pueblo no se comió ese cuento, el pueblo sabe de qué se trata, de entregarle el país al narcotráfico, y Colombia no está dispuesta a aceptar ese tratamiento. En síntesis, el Foro de Sao Paulo tuvo su momento, un momento histórico dramático en la vida de Latinoamérica, y ha tenido su derrota, una derrota colosal, que ayer en el Brasil quedó coronada con esta acusación contra Dilma Rousseff, de la que seguirá seguramente su destitución por el Senado de la República. Brasil no quiere más Foro de Sao Paulo, no quiere más izquierda, porque no quiere la pobreza. Lleva años con crecimiento de cero, lleva años con una inflación muy importante, lleva años con una situación en su economía externa dramática. El Brasil quiere volver por los fueros del progreso, y por eso quiere tener otra vez un gobierno de centro derecho. Aprendamos la lección, que ha sido suficientemente elocuente. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 24 minutos.